participantes, a nuestros ponentes, si están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren. ¿Podrían responder, por favor? Sí, de acuerdo. Claro, de acuerdo. De acuerdo. Bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Damos ahora sí inicio a este conversatorio. Hoy es viernes 21 de octubre y siendo las 13 horas con 3 minutos, vamos a dar inicio a la memoria del cuerpo. ¿El cuerpo tiene memoria? Si estuviste en forma, podrás volver a estarlo. Ganar masa muscular es un proceso largo, pero recuperarla puede ser relativamente más sencillo. Nuestras fibras musculares contienen información sobre los cambios que han tenido nuestros músculos. Si dejaste de entrenar durante la pandemia, tranqui, puedes volver a estar fit, para lo cual vamos a pedirle a nuestros conferencistas, ¿verdad? Que participen. Les voy a ir explicando. Tendremos 3 rondas de participaciones. Cada uno de nuestros invitados expondrá una idea distinta. Les voy a ir pidiendo a la audiencia que vayan notando desde ahorita sus preguntas o si van surgiendo a lo largo de este conversatorio, igual las vayan anotando y las vayan de una vez, por favor, enviando. Y quiero presentar, por favor, a nuestro gran panel de hoy. Les presento al maestro Gerardo Abel Chaparro Aguilera. Él es licenciado en psicología, maestro en educación y es coautor en 4 libros. Capítulos especializados publicados en libros, más de 20. Cuenta con 24 años de experiencia como terapeuta, 22 años de antigüedad como docente en la FES Iztacala. Es apasionado por la naturaleza y, por supuesto, practica deportes al aire libre, como el montañismo, también el senderismo, ciclismo, natación, atletismo, entre otros. La doctora Elizabeth Lorraine, ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el área de neuroendocrinología, estudiando los efectos del estrés durante la infancia y la adolescencia sobre la función del eje tiroideo y el metabolismo energético en respuesta a retos metabólicos como el frío, la dieta y el ejercicio, demostrando el impacto que tiene el sexo del individuo como factor biológico en la programación de alteraciones o enfermedades del sistema tiroideo. Contamos también con la presencia del doctor Miguel García Guerrero. Él es divulgador científico. Desde 1995 ha realizado talleres y conferencias con más de 50,000 personas. Es responsable de actividades de divulgación del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es coordinador del Grupo Quartz, vocal de divulgación de la Sociedad Mexicana de Física y coordinador del Nodo Norte de la Red POP. Coordinó el Club Infantil de Ciencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas de 2002 a 2019. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 5 libros y coordinador de otros 10. Como divulgador se especializa en física cuántica y la relación ciencia y deporte. También contamos con la presencia del doctor Jesús Barrera Recendis. Él es licenciado en Educación Física, maestro en Ciencias por el Instituto de Neurobiología en la UNAM. Tiene el doctorado en Ciencias del Comportamiento por parte de la Universidad de Guadalajara y tiene publicaciones internacionales. Cuenta también con varias certificaciones como evaluación de movimientos generales de Pretel. Es también instructor de masaje infantil y miembro de distintas organizaciones. Le doy cordialmente la bienvenida a nuestros
ponentes y me gustaría invitar al doctor Gerardo Abel, si quisiera iniciar con la primera idea que tiene preparada para el día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias al panel por compartir, ¿no? Ya vieron de qué calibre están nuestros invitados. Y por supuesto, gracias a todos los que están ahí atrás y que nos escuchan. Gracias a todas, todes por estarnos acompañando. Y bueno, hoy quisiera darle ahí un ligero dejo para hablar precisamente en la línea de que la pandemia y el encierro, la falta de movimiento, generaron consecuencias muy fuertes. Y de lo más común fueron los ataques de pánico y de ansiedad. Entonces, hoy quisiera esta participación bajarla un poquito hacia ese tema, que son precisamente las alteraciones que hemos estado teniendo durante el encierro y después del encierro. Sabemos que ahora ya está bien certificado que hacer ejercicio tiene efectos muy positivos precisamente en la tristeza y en la ansiedad, que son los precursores tanto de la depresión como de el estrés, el famosísimo estrés. Entonces, eh, el panel de hoy yo creo que va a corroborar precisamente que el ejercicio tiene muchos beneficios en muchos niveles y muchos sentidos. Muy bien, entonces, yo pienso que el que logra entender los conceptos, logra entonces entender las prácticas, ¿sí? Y aquí me gustaría pensar entonces que si conceptualizamos al ser humano dividido en mente y en cuerpo, entonces las prácticas que realizaremos tendrán esa división, ¿no? Por un lado cognitiva y por otro lado corporal, porque el día de hoy queremos hablar de la memoria corporal. Pero me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio para reconceptualizar al ser humano como un ser integral y entonces enmarcarnos en las ciencias de la complejidad y de la transdisciplina, que es un poquito de lo que estamos haciendo ahorita, tratar de establecer un diálogo desde diferentes posturas y desde diferentes posiciones. Hace unos 20 años, haber hecho esto sonaba como imposible. Ponernos a dialogar entre unos y otros hubiera sonado así como muy raro y muy extraño. Pero ahora es bastante común porque no hemos logrado dar desde una sola parcela de conocimiento solución a las crisis que tenemos. Y es por eso entonces que la mayoría hemos estado buscando aprender y conocer muchos más elementos. Y entonces, si conceptualizamos al ser humano como un ser integral, entonces podemos hablar de la memoria corporal desde otro punto de vista. Ya no solamente hablar de la memoria celular, que si bien es cierto, hay controversia ahí, ¿no? Entre los compañeros que hacen ciencia sobre si existe o no. Lo que es cierto es que los entrenadores la conocen hace mucho tiempo y la han trabajado mucho tiempo y les ha funcionado muy bien, ¿no? Pero la memoria celular no puede entenderse al margen entonces de su relación con los sistemas o su relación con los tejidos, con los músculos, con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio. Y si nos vamos hacia arriba, entonces tampoco podemos entenderlo con cómo me llevo conmigo mismo, cómo me llevo con los demás, cómo es mi sociedad y cómo es mi ambiente y cómo me desarrollo en él. Esa parte a mí me gusta mucho porque nos hace pensar en el ser humano entonces de esa forma. Y cuando podemos pensar en psicología, perdón, en memoria corporal, entonces podemos hablar de todo lo que se encuentra y significa alrededor del concepto corporal y alrededor del concepto de memoria. Y esto pues a mí me gusta mucho porque entonces no podemos atribuir a las mejoras a un solo elemento. Ahí están presentes todos los elementos y que sin duda, y el doctor Jesús creo que como entrenador lo entenderá muy bien, hasta los procesos emocionales de nuestros deportistas o de la gente, ¿no?, que hace deporte están en juego. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien se prepara para una competencia durante mucho tiempo y poco tiempo antes se lesiona? Y uno dice, ah, caray, pero si se ha alimentado muy bien, se ha entrenado muy bien, se ha desempeñado incluso muy bien en sus entrenamientos, y entonces, ¿qué es lo que provoca una lesión, no? Y esa parte es lo que quisiéramos trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, la memoria corporal, desde este punto de vista, incluye
por supuesto, tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tu alimentación, tus formas de relacionarte contigo mismo y la forma de relacionarte también con los demás. Esto entonces nos lleva desde un nivel muy micro hasta un nivel muy macro, en donde sabemos que si has hecho ejercicio antes, entonces tus células, cuando les ponías más carga de trabajo, desarrollaban una mayor cantidad de mitocondrias y entonces te exigían mayor alimentación, ¿no? Pero entonces, ¿con qué nos alimentamos o con qué solemos alimentarnos? Y aquí es donde entran en juego todo el proceso social, familiar, en donde alguien nos dijo que era bueno para comer, alguien nos dijo que era rico para comer y que nos hace preguntarnos, entonces, ¿de dónde vienen los antojos? Y pensemos en los antojos entonces en dos niveles. En uno como necesidad, en donde necesitas más carbohidrato porque tu carga de trabajo ha aumentado significativamente, pero también en una línea de deseo, en donde te consintieron o me consintieron con un sabor, con una textura, ¿no? Algo crocante, algo suave como un helado. Y entonces voy aprendiendo a que eso es lo bueno para comer o eso es lo deseable para comer. Esto nos lleva entonces a preguntarnos en la memoria corporal de dónde vienen los antojos. ¿Qué se me antoja para comer? ¿No? Se me antojan cosas dulces. Este ejemplo me gusta mucho utilizarlo, pero ¿qué dulce? ¿Una manzana o como mi caso, una dona triple chocolate, ¿no? Con harina de chocolate, cubierta de chocolate y con chispas, por supuesto, sí, claro, de chocolate. Entonces, tenemos que ir reflexionando también sobre cómo me llevo conmigo mismo, cómo me consiento, cómo me apapacho, cómo me exijo, cómo no me exijo. Y esto cómo va construyendo entonces toda una suerte de, a falta de otra categoría, voy a llamar hábitos, ¿no? De vida, hábitos sociales, hábitos o principios de vida, estilos de vida que me van entonces creando cierta memoria. Ahora sabemos, por ejemplo, que la flora intestinal también se adecua a las cosas que como y que tarda por lo menos 30 días en modificarse. Y la mayoría de nosotros antes de una semana cedemos, ¿no? Y decimos, no, no puedo con esto y entonces regreso a los viejos hábitos. Pero también ahora sabemos que un hábito se cambia más o menos en 30 días. Y entonces hacer ejercicio, por ejemplo, durante 30 días va generando entonces esta nueva construcción. Si ya hemos tenido cargas de trabajo fuertes, si ya hemos hecho ejercicio con anterioridad, entonces recuperar no solo la masa muscular, la habilidad, la velocidad, la agilidad, pero también las sensaciones que me produce hacerlo, como la liberación, ¿no? De sustancias que me generan placer, ocurre mucho más rápido. Pero si no lo han hecho, no se preocupen porque es poco a poco, entonces que también se puede construir esa memoria y que queda ahí, ¿no? Y que es como muy emocionante pensarlo. Pero también tenemos que pensar en nuestra memoria emocional, es decir, ¿no? ¿Cómo me he sentido cuando voy a hacer ejercicio? Ese es un hábito que, digo, un tip que podemos recomendar para cuando nos da mucha pereza levantarnos temprano, hacer ejercicio, ¿no? O hacer la rutina que tenemos que hacer, es recordar, ¿no? E incluso anotarlo y después leerlo en ese momento sobre lo bien que me siento después de terminar de hacer estos ejercicios, ¿no? Y si se dan cuenta, entonces estoy hablando de la memoria corporal desde un nivel muy micro hasta un nivel muy macro, ¿no? Y bueno, no sé, ¿cómo voy en tiempo? Creo que ya, ¿verdad? Me lo Ya terminé. estamos, sí. Perfecto, muchas gracias, Pau. Al contrario, maestro Gerardo. Continuamos con la doctora Lorraine, por favor. Muchas gracias. Pues yo les quiero platicar un poquito de manera general lo que se sabe sobre la memoria muscular y también me gustaría darles un poco un contexto general sobre algunos de los aspectos del ejercicio que nosotros estudiamos en el laboratorio y que esto es en el ámbito de la neuroendocrinología. Entonces, ¿qué significa esta memoria muscular? Pues la buena noticia, como nos dijo Pau, es que no es un mito del fitness. Realmente existe la memoria muscular, si bien existen estas controversias, como comentó mi compañero Gerardo,
Sin embargo, no necesariamente significa tal vez lo que ustedes piensan que significa la memoria muscular. Entonces, cuando hablamos de este tema, muchas veces la gente se refiere coloquialmente a la memoria muscular, a nunca olvidar cómo andar en bicicleta, por ejemplo, lanzar una pelota de tenis. Estas habilidades de recuperación en realidad provienen de un proceso que llamamos aprendizaje motor. En otras palabras, es una memoria motora. Entonces, cuando nosotros aprendemos a realizar bien estos movimientos y podemos hacerlos de una manera automática sin pensarlo, esta información va a estar codificada en nuestro cerebro. Sin embargo, en fisiología, cuando hablamos de memoria muscular, pues este concepto se refiere más bien al fenómeno por el cual nuestros músculos que fueron previamente entrenados van a adquirir esta fuerza y este volumen después de un periodo de no estarlos usando. Y lo van a adquirir muchísimo más rápido que los músculos, por ejemplo, que no fueron entrenados de manera previa. Hay algunos estudios donde se ha demostrado que estos cambios persisten en los propios músculos. Por ejemplo, un estudio en ratones, los resultados sugirieron que después de que los núcleos, estos organelos que se encuentran dentro de nuestra célula, que contienen toda la información genética, proliferan de manera muy rápida en respuesta a un tipo de entrenamiento o en respuesta a una actividad física. Y estos pequeños núcleos adicionales que se adquieren, algunos estudios nos han demostrado que no se pierden durante estos periodos posteriores a la inactividad, es decir, cuando nosotros dejamos de hacer el ejercicio. Y se retienen en distintas fibras de nuestros músculos, esencialmente esperando ser reactivados con nuestro reentrenamiento, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, es normal que todas las fibras de nuestro músculo pues experimenten estos daños menores, y esto es parte de la forma en que un músculo se vuelve más fuerte. Todas las células inactivas en los músculos, que se conocen como células satelitales, se van a mover a estos sitios de lesión y van a insertar más de estos núcleos celulares, que son básicamente los cerebros de nuestras células, dentro de estos músculos. Esto va a permitir que el músculo pueda crecer, pueda generar este acto de hipertrofia y pueda volverse más fuerte. Incluso si dejamos de hacer ejercicio, por ejemplo, por un periodo significativo de tiempo, pues se ha demostrado que estos núcleos pueden llegar a permanecer y contribuyen a acelerar el retorno del crecimiento muscular con el reentrenamiento. También otra área de investigación sobre la memoria muscular ha sido, por ejemplo, cómo se relaciona con los cambios en la forma en que funcionan nuestros genes en respuesta a nuestro entorno, en respuesta a nuestro medio ambiente. En las células de nuestros músculos, nuestros genes se pueden activar y desactivar en respuesta a distintos tipos de ejercicio, de distintos tipos de intensidad, duración, volumen, etcétera, para producir diferentes proteínas en la célula. Y esto finalmente va a facilitar el crecimiento y la fuerza del mismo músculo. De acuerdo a esta teoría, pues los cambios a largo plazo en estos genes podrían ser lo que impulsa lo que nosotros llamamos o conocemos como memoria muscular. De una forma u otra, está claro que cuanto más ejercicio hagamos, más ahorros o memoria muscular vamos a ir acumulando. Y una vez que se tienen estas marcas en nuestra célula, estos núcleos celulares adicionales, pues se encuentran ahí de manera como en forma de reserva, y básicamente vamos a estar depositando esa capacidad, ¿no? Es como adquirir un manual instrumental, por ejemplo, de cómo hacer un músculo, por lo cual podemos obtener un crecimiento mejorado, mucho más rápido, la segunda vez cuando nosotros estamos reentrenando después de ese periodo de descanso. Y también han habido algunos estudios que han indicado que nunca es tarde para hacer ejercicio y nunca es tarde para retomar esa fuerza muscular que tal vez alguna vez tuvimos, incluso hace varios años. Por ejemplo, en un estudio que se realizó con individuos de entre 50 y 70 años de edad, se investigó los efectos en donde se evaluaba un régimen de entrenamiento de resistencia seguido por un periodo de desentrenamiento y nuevamente un periodo de reentrenamiento, cada uno con una duración de 4 meses. Y como era de esperarse, pues el entrenamiento de resistencia
En estos individuos aumentó su fuerza, el potencial del músculo de la pierna entre un 10 y un 30%. Y cuando entraron a la fase del desentrenamiento, encontraron que lo que se esperaba también, hay una pérdida de fuerza y de potencia de este músculo del 15% aproximadamente, pero la gran sorpresa y la buena noticia para ustedes es que necesitaron menos de 8 semanas de reentrenamiento para alcanzar el mismo nivel que tenían cuando ya eran sujetos entrenados. Entonces, esa es una buena noticia, es un ejemplo de que la memoria muscular existe. Sin embargo, la rapidez con la que se recupera este estado físico anterior, pues va a depender de varios factores. Por ejemplo, de qué en tan forma nos encontrábamos inicialmente, cuánto duró el periodo de descanso en el cual no estamos realizando esta actividad física, la edad que tengamos, cuánto tiempo estuvimos haciendo el ejercicio para establecer esa memoria muscular. Obviamente no va a ser lo mismo que hagas ejercicio una semana continua y lo dejes 2, 3 meses, a que lleves a lo mejor varios meses o inclusive años, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar y tomar en cuenta para esta memoria muscular y la capacidad que tengamos para adquirirla. Entonces, en cuanto más forma nos encontremos y mayor tiempo hayamos establecido esa memoria muscular, pues más inclinarán las probabilidades a nuestro favor, ¿no? Y hablando sobre los efectos del ejercicio, algo también que me gustaría a mí tomar en esta plática es que debemos de considerar que sea cual sea la intensidad, pues se va a producir una situación de estrés celular, una situación de estrés dentro del organismo. Y ante este estrés, todos los sistemas de nuestro cuerpo van a realizar un reajuste en su función para mantener un equilibrio en el organismo, y este equilibrio es lo que nosotros llamamos homeostasis. Y uno de los sistemas que participa en este proceso es nuestro sistema neuroendocrino, en donde el sistema nervioso central, es decir, desde el cerebro, y el sistema endocrino, a través de la regulación de glándulas efectoras, van a emitir una respuesta hormonal, una respuesta de hormonas que van a variar de acuerdo a las características del ejercicio que nosotros estemos realizando, es decir, a la intensidad, a la duración y al tipo de ejercicio. Y eso va a contribuir o va a ayudar a generar todos estos cambios morfológicos y funcionales que van a permitir la adaptación y preparación de nuestro organismo para enfrentar nuevas demandas y también para poder recuperarnos, ¿no? Durante la fase de recuperación al ejercicio. Todas estas adaptaciones que se dan en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, pulmones, músculo e incluso grasa van a ser muy importantes para poder contender contra este ejercicio y recuperarnos de manera muchísimo más rápida. Y una de estas respuestas hormonales que nosotros estudiamos en el laboratorio, pues son las hormonas que son sintetizadas por la glándula tiroides. Y hemos encontrado que el ejercicio regula de manera muy importante estas hormonas, llamadas hormonas tiroideas, que participan en muchísimos procesos del metabolismo, como el gasto calórico, el gasto de energía que nosotros consumimos cada 24 horas, contribuye al metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, y cuando se altera la función de este sistema tiroideo, pues vienen muchos problemas metabólicos. Por mencionarles algunos ejemplos, asociado con la obesidad, por ejemplo, la resistencia a la insulina, dislipidemias, etcétera. Entonces, esto solamente es para darles una idea de la gran variedad de factores y de sistemas que están todos trabajando en orquesta dentro de nuestro organismo para poder realizar esa actividad física, podernos recuperar de ellas, y probablemente también muchos de estos sistemas contribuyan a esta memoria muscular. Gracias. Al contrario, doctora, muy interesantes las ideas que han externado el maestro Gerardo y usted. Continuamos, por favor, ahora con el doctor Miguel. Muchas gracias, Paola. Antes que nada, pues agradezco la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa. La verdad es un lujo compartir con Gerardo, con Lorraine y con Jesús. Ya estoy aprendiendo muchas cosas, ya me estoy emocionando con muchas oportunidades para hacer nuevos abordajes, nuevas visiones más adelante. Entonces, gracias a todos. Y bueno, retomando lo que decía Gerardo al principio de que hay muchas visiones de lo que puede significar la memoria del cuerpo, y entendiendo que cuando vamos a hacer deporte y queremos obtener ciertos resultados, cierto desempeño,
que yo siempre he dicho que no siempre compite uno contra el otro, a veces compite uno contra sí mismo, y es ir mejorando tus marcas y es ir logrando más cosas por ti y para ti. Está la dimensión un tanto de fuerza, de potencia, que está muy asociada a la condición física, al desarrollo muscular, que ya lo han planteado de manera muy buena Gerardo y Lorraine. Y yo aquí voy a retomar ese punto que tocó al principio Lorraine, de a veces mal llamada memoria muscular y que se conoce más como memoria procedimental, que tiene que ver con la habilidad de llevar a cabo ciertos movimientos, que a mí es un proceso que se me hace realmente fascinante. Recuerden, creo que todos alguna vez hemos visto a un niño pequeño cuando está dando sus primeros pasos. Y es súper interesante ver cómo toda su atención, toda su capacidad está concentrada en cómo va a acomodar un pie, luego el otro, para poder dar esos pasos, para poder equilibrarse, cómo usa las manos para balancearse. Es un proceso bien interesante como de estar en esas condiciones, poco a poco a la repetición lo va familiarizando hasta el grado que después puede estar caminando mientras platica, mientras va comiendo, mientras está haciendo otras actividades. ¿Por qué? Porque ya se desarrolla una suerte de piloto automático que nos permite realizar la función sin tener toda esta concentración que teníamos en un principio. Entonces, la pregunta que me llega a mí a la mente es cómo ocurre este proceso de movimiento y cómo llegamos al piloto automático. Lo primero que hay que considerar pues, es que nuestro cerebro controla los movimientos que realizamos, manda señales hacia los músculos, que nuestro cerebro está conformado por neuronas, pero también hay otro tipo especial de neuronas, las neuronas motrices o motor neuronas, que activan los músculos y que envían las señales para que el músculo se contraiga y genere movimiento en diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando nunca hemos hecho un movimiento, por primera vez que se manda una señal para realizar una tarea específica, pues no hay ese hábito. Entonces batallamos más. Entonces hay que ver cómo se lleva a cabo este proceso. Inicia con lo que se conoce como una fase ideomotora, cuando tú en tu mente te formas una imagen de qué es lo que quieres hacer. Y entonces tu cerebro, visualizando qué es lo que se quiere hacer, envía esas señales a tu cuerpo para tratar de realizarlo. Luego viene una segunda fase, que es la fase gruesa, donde te aproximas a realizar el movimiento. Vamos pensando, yo soy apasionado del básquetbol, la primera vez que agarras una pelota y te acercas al aro y la quieres meter y tú en tu mente te ves como Michael Jordan y lo vas a hacer genial. Y agarras la pelota y a veces ni al aro lo alcanzas a dar, a lo mejor por fuerza, por técnica, por tino, ¿no? Pero poco a poco te das cuenta que tienes que acomodar la mano de otra manera, que a lo mejor tienes que ayudarte no solo con los brazos, también con las piernas, qué sé yo, vas depurando la técnica para mejorar el movimiento. Y esto nos lleva a la tercera etapa, que es la fase fina, que es cuando ya estás corrigiendo detalles que te van a ayudar a mejorar mucho más. Si volvemos al ejemplo del básquetbol, recordar, por ejemplo, que la pelota no se agarra con las dos manos, es con una sola, que se extiende el brazo y que después se extiende la canilla, detallitos así que nos van a ayudar con la técnica. Esto se tiene que repetir una y otra y otra y otra vez para que las señales vayan dejando una especie de caminito en nuestras neuronas motrices. De manera que cuando el cerebro visualiza de nueva cuenta ese movimiento, ya no tenemos que pensarlo, sino que en automático ya está marcado el camino. Y esto se vuelve fundamental, creo yo, en cualquier actividad humana, pero más aún en el deporte, cuando a veces un atleta tiene que enfrentar cierta situación y reaccionar para llevar algo a cabo. Imaginen al Chicharito Hernández que le lanzan un centro y quiere rematar con la cabeza. Él no tiene el lujo de detenerse a pensar unos segundos y decir, a ver, voy a saltar de esta manera, voy a girar mi cuerpo, luego el tronco lo hago así y la cabeza de esta manera para pegarle. No, él ve cómo viene el balón y en automático su cuerpo hace el resto. ¿Por qué? No porque haya visto muchos videos de cómo se tiene que hacer o porque haya leído muchos libros de cómo se tiene que hacer, sino porque ha tenido una repetición consciente de estos ejercicios que lo ha llevado a dominar la técnica para poder llevarlo a cabo en automático a la hora de la verdad. Y ya me gustaría cerrar esta primera intervención con una provocación para lo que sigue,
de si yo quiero ser un futbolista de élite, un basquetbolista, un nadador, la disciplina que ustedes me digan, ¿valdrá la pena que desde pequeño, que tengo a lo mejor esa emoción y esa meta, me especialice solo en ese deporte? ¿O será adecuado, sano, deseable que yo practique otras disciplinas, además de esa en la que me gustaría llegar a ser de élite? Aquí la dejo con la provocación, que reflexionemos un poco y a ver qué debatimos en la siguiente ronda. Genial, doctor Miguel. Y pues les comento que ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas, así que invitamos a la gente a seguir dando estas preguntas, aportando comentarios y a lo mejor respondiendo esta pequeña inquietud que nos lanza, esta provocación que nos lanza el doctor Miguel García. Continuamos, por favor, con el doctor Jesús Barrera. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Debo confesar que tanto Gerardo, Lorraine y Miguel ya hablaron un poco de lo que tenía planeado hablar. Entonces, vamos a tratar de hacer un resumen rápido de lo que comentaron. Antes de que la memoria tenga, antes de que el cuerpo tenga memoria, pues tiene que tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, este aprendizaje empieza desde muy temprano. El aprendizaje motor se viene dando desde los primeros movimientos que se están dando desde el vientre, desde la etapa gestacional. Por eso existen los movimientos fetales, ¿no? Y después viene evolucionando esta parte del movimiento hacia ciertos patrones para poder lograr la verticalización y después la independencia motora. Entonces, todo esto no se logra, como bien decía Miguel Ángel, ni porque te lo platiquen, ni leyendo libros, ni nada, sino lo único que basta o funciona es la experiencia. Por lo tanto, pues para poder aprender en este sentido, pues se tendrá que tener una vasta experiencia para poder tener un repertorio motor suficiente, ¿no? Y entonces aquí podemos entrar en una primera fase, que es esta fase del aprendizaje, ¿no? O el proceso de adquisición de diferentes patrones motores para poder llegar a esta destreza, ¿no? Es importante señalar que el cuerpo no aprende por cuestiones individuales. O sea, no aprende el movimiento porque se mueva un músculo determinado, sino que tiene que ser un patrón motor que va a involucrar diferentes estructuras, tanto musculares como cerebrales, ¿no? Por ejemplo, para poder lograr un movimiento específico, pues el cuerpo tiene que mantener una postura específica y partir de ahí ir corrigiendo de acuerdo a la ideación motora de la que también hablaba los ponentes anteriores. De esa ideación motora, pues va a tener que ir haciendo correcciones sobre la marcha y entonces es a base de este aprendizaje o de esta experiencia que el cuerpo va aprendiendo, ¿no? Y este proceso de adquisición, dependiendo de la destreza que se quiera entrenar o practicar, pues va a tener diferentes periodos en los cuales es un tiempo variable, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, para poder adquirir la marcha, pues va a depender mucho de cuál es la experiencia que tienen en una posición vertical, ¿no? O qué tanto tiempo tiene o qué tanto domina la postura vertical. Y a partir de ahí también va a depender mucho del tiempo de experimentación. Entonces, podríamos hablar que la adquisición de la marcha puede darse en un periodo corto de, ¿qué les parece? 6, 8 semanas para poder aprender a caminar. Sin embargo, para poder aprender a caminar bien se necesita un tiempo muchísimo mayor. Y entonces este proceso en donde uno aprende a caminar bien se llama un proceso de consolidación, en donde se desarrolla la destreza, se domina y se corrigen aquellas situaciones en las cuales pues hace que la función motora o el aprendizaje motor pues tenga muchísimo mejor se haga con muchísima mejor destreza, ¿no? Entonces, teniendo ese plano, digamos, general,
tendríamos que decir que para poder lograr esta destreza motora, pues se involucran, como ya dije anteriormente, pues para poder adquirir la postura, para poder adquirir el movimiento preciso de diferentes partes del cuerpo, pues tiene que estar a través del sistema integrador, que en este caso es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, esta ideación motora pasa por diferentes estructuras cerebrales en las cuales llega el estímulo sensorial, dependiendo de dónde estamos, si vamos a caminar, por ejemplo, si vamos a caminar en la banqueta, si vamos a caminar en una zona, en el cerro, por ejemplo, o si vamos a caminar en la playa, dependiendo de cómo es este estímulo que vamos a tener, ¿no? Y a partir de ahí se empieza con la ideación motora y a partir de ahí entran diferentes estructuras, corteza cerebral, ganglios de la base, médula espinal, la unión neuromuscular, etcétera, etcétera, que tienen que hacer esta función para poder llegar a realizar esta ejecución y esta corrección del movimiento. Entonces, en este sentido ya tenemos un proceso de adquisición que es relativamente por un periodo corto de tiempo y también tenemos un periodo de adquisición, perdón, de consolidación. Y en este sentido es un periodo muchísimo más largo que, como decía Miguel, pues a lo mejor no es un entrenamiento repetitivo, sino que tiene que tener un entrenamiento de diferentes ámbitos para poder ampliar este repertorio de respuestas motoras y que se pueda dar de una mejor manera, ¿no? Y también aquí entra esta función de lo que decíamos, bueno, dicen que el cerebro es un músculo que si se trabaja, crece, bueno, pues los músculos también pasa lo mismo, ¿no? Para poder tener esta memoria del muscular, que más que memoria muscular yo la llamaría una memoria sensoriomotora, porque para poder producir un movimiento, pues tiene que tener un antecedente, un estímulo, ¿no? Entonces, como ya comentaba la doctora Jaimes, pues estos procesos, este movimiento permite que pues, las fibras musculares tengan cierta actividad en la cual se va creando pues esta parte de los diferentes mionúcleos en los cuales se van ahí organizando, van teniendo una estructura lineal, la cual le va dando forma al músculo, y entonces esto permite que esta composición corporal permita la ideación muscular de acuerdo al entrenamiento que uno va teniendo, y este es un loop de retroalimentación que se va dando a través de la experiencia motora, de lo que se integra dentro del sistema integrador, en este caso el sistema nervioso central, y lo que se produce como respuesta, ¿no? Y ya por último, pues para poder tener esta composición o gusto o para que permita que estas actividades motoras se puedan realizar de mucho mejor manera, pues existen cierta liberación de ciertas sustancias que permiten que, por ejemplo, el cerebro sea más plástico y pueda aprender de una manera menos difícil, ayuda para estos niveles de plasticidad y sobre todo algo que nosotros hemos visto dentro de las actividades que hacemos aquí en la ENES León es que uno de los factores que ayuda es que el entrenamiento o la actividad que se vaya haciendo sea placentera. Tiene que gustarles para que estos cambios plásticos sean muchísimo más fáciles, y estos cambios plásticos son importantes principalmente porque, como comentábamos en un principio, el aprendizaje y la memoria muscular se da a través de patrones musculares. Y si esos patrones musculares se realizan de manera errónea desde un principio, porque un componente de los que hablaba Gerardo puede ser que no le gusta el movimiento, pues se va a aprender de manera errónea y entonces la memoria que se va generando es de manera errónea. Entonces es lo que habría que cuidar desde un principio, que estos patrones motores sean placenteros y que se entrenen o que se vayan realizando de una manera lo más normal posible, ¿no? Gracias. Sí, al contrario, muy, muy adecuada su intervención para hablar justo del origen sobre esta memoria del cuerpo que sucede, ¿no? Desde que nacemos. Así que me gustaría continuar. Si también nuestros
personas que nos están viendo gustan hidratarse como nuestros ponentes, adelante, seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas y me gustaría que continuáramos con el doctor Miguel porque nos dejó una provocación, entonces, ¿con qué idea le gustaría continuar, por favor? Pues muchas gracias, Paola. Pues mire, de entrada retomo lo que decía Jesús ahorita de buscar que los movimientos sean placenteros y sean adecuados para desarrollar buenas técnicas, específicamente pensando en el deporte. A mí me acuerdo que me marcó mucho alguna vez platicando con el maestro Federico Cepeda, mi entrenador de básquetbol aquí en la prepa, que él decía que prefería que le llegaran muchachos que no supieran jugar nada y tenerles que enseñar desde cero, a que ya tuvieran cierta experiencia pero que llevaran vicios. Yo decía así como, pero ¿cómo prefiero a los que no saben jugar nada? Y ya cuando empecé a adentrarme un poquito en esta memoria procedimental o como atinadamente le llama Jesús sensoriomotora, este, el problema es que una vez que tenemos el hábito para hacer un movimiento de cierta manera, es mucho más complicado desaprenderlo para hacerlo de una manera distinta, comparado con hacerlo de la manera adecuada o más efectiva o más apegada a los fundamentos desde un principio. Y aquí entra un poco en juego un trabajo de un psicólogo que se llama Kay Anders Erickson, que en 1993 publicó su famoso estudio de las 10.000 horas, que decía que para llegar a niveles de élite en algunas disciplinas, él su primer estudio lo hizo con violinistas, jóvenes violinistas, se necesitaban 10.000 horas de práctica deliberada para los movimientos adecuados en la técnica. A partir de eso, se empieza a hacer una especie de extensión a otras disciplinas, a otras habilidades, y se habla que para llegar a ese nivel de élite necesitas las famosísimas 10.000 horas. Ojo, que es unas 10.000 horas como en promedio. Hay gente que de manera natural o por otro tipo de actividades tiene una afinidad y lo va a hacer en menos. Hay gente a la que a lo mejor se le dificulta, pero está decidida y necesita más, pero llega. Entonces, si pensamos en estas famosas 10.000 horas, uno diría, híjole, pues son muchísimas. Si yo quiero, si yo jovencito que tengo 9, 10, 11 años y me encanta nadar y quiero llegar a competir al más alto nivel, pues necesito dedicarme a nadar y nada más, porque si no, no me va a dar el tiempo para las 10.000 horas para dominar esto. Y ve uno corrientes, no necesariamente en nadadores, que sí ocurre, pero por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho a veces los papás que tienen el hijo que quieren que sea la estrella de básquetbol o de fútbol americano, de béisbol, y que lo traen todo el año jugando el mismo deporte, para especializarse y para desarrollar esa máxima aptitud. Pero se han visto estudios de entrada que este tipo de, o por lo menos los garbanzos de libra, los que sí llegan a las ligas profesionales, a veces a la edad de 20, 22, 23 años, están teniendo lesiones de personas 10 años mayores, porque se les está sometiendo un impacto repetido que es demasiada carga. Normalmente los atletas de élite tienen ciertos periodos de reposo para recuperarse y no les están dando estos periodos. Y hay la historia en los patrones deportivos por temporadas, que a veces los mismos muchachos que son apasionados, en cierta época del año juegan básquetbol y luego en otra época juegan béis y luego en otra hacen atletismo o natación, qué sé yo. Y lo interesante de esto es que no se trata únicamente de descansar ciertos músculos que tienen mucho impacto para evitar lesiones, sino que, retomando otra idea que también trajo Jesús a colación, desarrollas un repertorio motriz, desarrollas muchas habilidades que también te pueden servir. Y aquí yo quiero traer un caso, espero no excederme el tiempo muy rápido. Gustavo Ayón, ex seleccionado nacional, líder de los 11 guerreros, 12 guerreros de México, de hecho esta sudadera la traigo en honor a ese equipo de básquetbol de nuestro país, no había entrenado básquetbol en su vida hasta los 18 años, se echaba cascaritas, pero no había entrenado de manera organizada y formal hasta los 18 años. Yo tengo amigos que hicieron el tryout junto con él en un PAEP el mismo día y dicen, no, pues sí estaba bien grandote, pero la verdad no se le veía nada, no se le veía talento, no se le veía habilidad. Pero en cosa de 2, 3 años empezó a brincar, mucho destacar a un nivel universitario, se vuelve profesional y acaba en la NBA, acaba en el Real Madrid. Y dices, ¿cómo es posible que alguien que antes de los 18 años ni se había acercado a las 10.000 horas haya desarrollado esto? Pues resulta que Gustavo Ayón, entre otras cosas que ayudaba en el pueblo de sus papás en Nayarit, también le gustaba mucho entrarle a la charrería y le gustaba florear la riata y hacer muchas de estas otras suertes que necesitan un gran desarrollo de la capacidad motriz fina,
y aunque de forma explícita no tiene mucho que ver con recuperar rebotes o tirar el balón hacia el aro, en algo le sirvió para acelerar su proceso. Entonces, la moraleja de esta historia, y no me meto en más ejemplos porque hay muchos, pero la moraleja de esta historia es, si nos queremos desde edades muy tempranas especializar en una sola disciplina y cargar todo el día, toda la vida en eso, nos exponemos a lesiones y no necesariamente vamos a tener todos los resultados que quisiéramos, pero a veces la diversidad nos da una especie de cinturón de herramientas que después podemos aprovechar para rendir cuando nos queremos enfocar en una sola disciplina. Muchísimas gracias, doctor. Pues estas ideas que están compartiendo, que estamos justo analizando, me parecen muy importantes, muy necesarias durante este conversatorio. Me gustaría pedirle al maestro Gerardo Chaparro si continúa su participación y vamos a intentar tener nuestras 3 rondas. El tiempo está ahorita de nuestro enemigo, ¿verdad? Pero muchas gracias por su compartir. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Digamos que es muy provocadora la afirmación del maestro Miguel, pero estoy totalmente de acuerdo con ella, porque igual en montañismo se divide en alta montaña, en escalada en roca, en exploración, en espeleología, ¿no? Y hay muchos ejemplos de excelentes escaladores mexicanos que primero fueron corredores de trail o que hacían solo alta montaña o que hacían solo espeleología, ¿no? O que venían de jugar fútbol, maestro Miguel. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué relación tienen los movimientos de escalar en roca, que le digo yo que es un ballet vertical, ¿no? Al fútbol? Bueno, pues nosotros mismos, nuestro cuerpo es lo que tienen en común y los movimientos es lo que tienen en común. Pero también está la seguridad y la confianza que te genera haber realizado otras cosas. Y entre más habilidades tengas, entre más te hayas desempeñado en otras actividades, también te va dando y te va generando confianza. Fíjense qué chistoso, cuando sacábamos a escalar a niños pequeñitos, de 5 años, los poníamos a escalar, obviamente distancias muy pequeñitas y rocas pequeñititas y con un sistema muy seguro que le llamamos yo-yo. A esos, maestro Miguel, doctor Miguel, no había que decirles qué hacer. Los asegurábamos, les poníamos sus arneses de pecho para que no se salieran y esos escalaban así con una naturalidad tan hermosa. Y luego poníamos adolescentes, adultos a escalar y era así, ¿no? Se quedaban así petrificados y era así de, a ver, respira, dime tu nombre completo, por favor, ¿no? Para tratar de sacarlo del miedo. Ahora voltea, ¿no? 30 centímetros arriba de tu lado derecho hay un agarre, entonces, ¿no? Suelta la mano derecha, ¿no? Y toma el agarre derecho y luego la mano izquierda. Bueno, tardaban media hora en hacer una ruta de 8 o 10 metros, ¿no? Eso también está ahí. También es que empezamos a crecer con miedos y empezamos a crecer con inseguridades, con procesos emocionales que de repente nos hacen dudar. Y que yo quisiera retomar en esto, porque el deporte competitivo como modelo de vida o como estilo de vida, híjole, pues beneficiará solo a muy pocas personas, solo a algunos, ¿no? Y de verdad yo decía, ¿dónde están los entrenadores cuando íbamos subiendo a la Jusco en bicicleta de montaña, en aquel entonces de 21 velocidades, 3 platos adelante, y ahora son monoplato con 11, ¿no? Velocidades atrás. Me encanta mi nueva bicicleta. Íbamos subiendo así nosotros súper así profesionales, sude y sude, y nos alcanza un muchacho con una bicicleta de turismo, de esas Búfalo, con 5 velocidades, un tamal de botes, un anafre y un bote de atole, con botas de casquillo short de mezclilla, ¿no? Y una playerita de algodón rota, y pedaleando y platicando con nosotros. Sí existen esos garbanzos de libra, a mí me consta, yo los he visto en la montaña, los he visto en la bicicleta y digo, ay, ¿dónde están los entrenadores aquí? No debieran de llevárselo porque le pones una bicicleta ligera y haría maravillas. Pero también quisiera hacer hincapié en el deporte popular, en el deporte amateur, en el deporte no profesional, porque creo en realmente, no solo lo creo, pues estamos convencidos y hay toda la evidencia que ustedes quieran,
que mejora la salud. Y voy a hablar de la salud integral, no voy a dividirla en salud orgánica o salud corporal y salud emocional. No, no, no. De verdad lo tenemos bien claro. Hasta en procesos de depresión y de ansiedad, hacer ejercicio mejora todo, ¿sí? Estos son así como de los elementos que me gustaría retomar. Y entonces, volver a retomar el ejercicio o iniciarte en el ejercicio te va a requerir entonces vencerte precisamente frecuentemente a ti mismo, ¿no? Y entonces a la pereza, a los cambios de hábitos. Y ahí es donde me gustaría señalar algunas cosas, ¿no? Entonces, si tienes que levantarte temprano, pues tienes que dormirte temprano. Y tienes que dormir efectivamente, ¿no? Entonces, una hora antes de dormir, dejar las computadoras, los teléfonos, los gadgets, es una muy buena idea porque si no, quedas sobreestimulado y no concilias rápidamente el sueño y no entras fácilmente a fases profundas del sueño. Y entonces tener un buen descanso te va a ayudar, ¿no? A levantarte con más eficiencia. Hay muchos tips y técnicas, búsquenlos, ¿no? Acérquense a los profesionales. Otro para levantarse es hacer un conteo regresivo en voz alta, ¿no? Nada más cuidado con los que duermen con esposa, esposo, porque se van a espantar cuando empiezas 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas, ¿no? Y después de eso, aplicar la regla de los 10 minutos, ¿no? Haz tu actividad 10 minutos. Y si después de 10 minutos dices, no, todavía tengo sueño, estoy muy cansado, bueno, regresa y descansa. Hay que hacerle caso. Si estás demasiado cansado, entonces también hay que hacer caso para que no pongas una sobrecarga. Todos esos elementos te pueden ir ayudando entonces a retomar o iniciar en este deporte amateur. A mí me encantaría que hubiera instructores deportivos en cada área deportiva, en cada parque, para que pudieran estar asesorando a las personas. Pero si, como no es el caso, entonces busquen, ¿no? Busquen un entrenador, busquen una entrenadora, métanse a clubes, formen grupos. A mí me encanta correr e ir saludando a todo el mundo, ¿no? Hasta me dicen que soy la como reina de la primavera y les digo, sí, chequen, corto, corto, largo, largo. Porque me encanta que se haga un ambiente muy bonito en donde estás haciendo ejercicio, porque eso es lo que buscamos. Entonces también rodéate de gente que lo haga, rodéate y vea espacios en donde se hace, porque eso te va a ayudar a mantenerte con mayor eh, coherencia haciendo tu práctica. A mí me gusta pensar en todos estos elementos porque es difícil, todos los que estamos aquí lo sabemos, o sea, levantarte temprano es difícil, mantenerte haciendo ejercicio es difícil, esforzarte más de una hora en ejercicio es difícil, pero entonces busca los elementos que te hagan sentir mejor para que sea mucho más probable que te mantengas ahí que desertes y digas, no, el deporte no es para mí. No es cierto, el deporte es para cualquiera porque todo nuestro cuerpo está súper diseñado para el movimiento. Oigan, vean nada más la plasticidad que tiene nuestro cuerpo. Ahora en pandemia lo vimos muy bien. Ya nada más con la pura idea de no te vas a poder mover, híjole, sufrimos enormemente. Entonces, tratemos de recuperar, ¿no? Estos elementos. Y entonces hazlo de manera lo más integral posible. Cómprate una ropa deportiva, yo sé que es muy cara, pero a tu alcance hay marcas que son económicas y que son de muy buena calidad. Entonces, cómprate ropa deportiva, póntela, eso te emociona, te motiva, ¿no? Te va, va contribuyendo a que todo esto vaya ocurriendo. Busca una alimentación adecuada. No porque hagamos ejercicio podemos comer lo que sea, no, la chatarra hay que dejarla fuera, ¿no? Y ya nos lo dijeron muy claramente, ¿no? Azúcar y sal refinadas, añadidas, no tienen aportes nutricionales, ¿no? Todo lo contrario, suelen ser sustancias adictivas. Entonces, vayámonos quitando todos estos elementos. La respiración, ¿sí? Busca una respiración cómoda, agradable. Normalmente en algunos deportes el rendimiento, bueno, no normalmente, en todos los deportes el rendimiento está súper vinculado a la respiración, pero la respiración se afecta con procesos emocionales. Entonces detecta tus procesos emocionales y entonces ve cambiando tu respiración, ¿no? Por supuesto la hidratación, oigan, bebidas azucaradas fuera, ¿no? Vamos a hidratarnos lo suficiente. Si te hidratas lo suficiente y bien, vas a notar rápido, muy rápido, cómo cambia tu metabolismo. Eso es impresionante hasta en la piel, ¿no? Empieza a mejorar la piel. El pelo no sé porque ya no tengo, pero todo va mejorando con una buena hidratación, una buena alimentación, una buena respiración, ¿no? Y luego, como decía el doctor Miguel, el doctor Jesús,
ya automaticé, ya tengo el movimiento bien establecido. Y en deportes de larga duración, ¿no? De resistencia, ¿y ahora qué hago con mis pensamientos? Que ya tengo la técnica para correr, ya tengo la técnica para bracear, que cambia mucho. A mí me enseñaron a cruzar la mano y hacer una S muy bonita. Y después me dijeron, no, codo alto, ¿no? Vamos a arrastrar la mano, entrada recta y mantener el codo alto para generar una técnica de agarre. Bueno, dificilísimo, como decía el doctor Miguel, cambiar las técnicas. Pero haberlo hecho te lo facilita. Entonces, la técnica, la hidratación, la concentración, la asesoría de los profesores, de los entrenadores, son elementos que tenemos que tomar muy en cuenta para que nuestra estancia en el deporte y en la actividad sea lo mejor posible, no nos lastimemos, no nos lesionemos y logremos entonces los niveles que estamos queriendo, ¿no? La mayoría no seremos así, ¿no? Atletas de alto rendimiento, ni estaremos ocupando lugares así, ¿no? Muy importantes, pero creo que eso no importa, como mencionaba al principio, te vences, ¿no? A ti mismo, y esa es la parte, ¿no? Que yo considero más valiosa en el deporte generalizado amateur, no profesional, ¿no? Muchas gracias, Pau. Al contrario, gracias, maestro. Pues sí, el tiempo ha sido, les digo, el día de hoy nuestro enemigo. Entonces, pediré que vayamos siendo más concretos en las ideas que todavía nos falta por externar. Doctor Jesús, ¿me ayuda, por favor, a continuar? Y terminaremos la ronda con la doctora Lorraine. Sí, gracias. Este, pues retomando un poquito lo que comentaba Miguel, em, dentro del entrenamiento infantil, por así decirlo, una de las cosas que se recomienda es no entrenar deportes, sino realizar actividad física, ¿no? Hagan lo que a los niños les gusta, pero el chiste es que se muevan. Si quieren jugar a los encantados, que jueguen a los encantados todo el tiempo. Si les gusta jugar al bote pateado, adelante, ¿no? El chiste es que se estén moviendo en este sentido. Y claro, si les gusta el fútbol, pues que también jueguen fútbol. Solo que en los niños es muy difícil que 22 niños correten una sola pelota cuando los 22 tienen una ansia impresionante para intentar patear una pelota. Entonces, ahí lo que se recomienda es que jueguen 1-1 o 2 contra 2, que tengan más oportunidad de poder tener esta actividad. Y con respecto a lo que comentaba también del entrenamiento repetitivo, que puede llegar a generar lesiones, pues claro, ¿no? Al fin son organismos inmaduros en este sentido que tienen que experimentar muchísimas más actividades, y sobre todo volvemos a lo mismo, los niños lo único que quieren es divertirse, y esta diversión va a generar cuestiones placenteras, y esto va a permitir pues que su repertorio motor sea muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, una de las cosas que se recomienda en los niños es básicamente, si no entrenar, por lo menos practicar actividades similares. Con el ejemplo creo que fue muy claro, ¿no? No sabía de básquetbol, pero practicaba habilidades manuales que le permitían pues atrapar y lanzar la pelota de una manera más excepcional para poderle atinar al aro con una facilidad mayor que con los otros compañeros que se dedicaban a saltar y a botar el balón, ¿no? Entonces, diversificar estas actividades, muchas veces se ha hablado en esta parte del entrenamiento con infantiles, actividades similares, ¿no? A ver, ¿de qué se compone una actividad en un deporte? Pues a ver, en los niños en el fútbol es correr, patear y pues para el portero atajar, ¿no? Entonces, pues actividades similares a esas, ¿no? Debo de confesar que yo soy enemigo, estoy en contra completamente de las competencias infantiles. No estoy de acuerdo con ellas. Nunca me han parecido una buena opción para que los niños practiquen o se inicien en un deporte. Me parece que lo que debemos de fomentar en los niños es
pues, la cuestión lúdica, ¿no? Que se diviertan. Entonces, cuando empieza a integrar esta parte de la competencia en los niños, lo único que hacen es generar envidia entre ellos y al final ni se divierten, ¿no? Ya si nos vamos a la parte esta donde van los papás a echar porras y le dicen, oye, es que no me estás haciendo caso a mí, es muy complicado. Y a esto traigo a colación, esto lo traigo a colación porque comentábamos que el organismo aprende a través de patrones motores y estos pueden verse afectados por el estrés. El cerebro puede verse bloqueado por un estrés excesivo. Cuando sienten, comentaba creo que Gerardo, si se la pasa entrenando todo el tiempo y qué pasa cuando llega una competencia y no les dan las cosas, son muchos componentes, pero uno de ellos puede ser el estrés, ¿no? Entonces, en los niños, cuando tienen estas competencias infantiles, muchas veces lo que se genera es esta parte del estrés. Entonces, pues en los niños no hay que entrenar, hay que se muevan. Son actividades que se muevan, básicamente. Actividades que a ellos les gusten, con algunos patrones parecidos a la actividad que a ellos les encante y sobre todo, es una opinión muy personal, yo no comparto la idea de las competencias infantiles, ¿no? Entonces, a los niños, cero estrés. Gracias. Al contrario, agradezco la puntualidad en la intervención y le pediré a la doctora Lorraine que sí nos apoya, por favor, con esta segunda ronda y también la dejo a ella para que cierre la idea que sería justo la dinámica para la tercera ronda. Entonces, ella cierra e inicia la última ronda de sus participaciones. Gracias, doctora. Gracias. Pues me gustaría retomar algunas ideas de mis compañeros que me han parecido muy interesantes. La anécdota que nos platicaba Gerardo sobre enseñando montañismo a los niños comparados con los adultos, pues yo soy de esos adultos que queda ahí petrificada en la roca sin poder mover un dedo. Les platico una anécdota rápidamente. Yo le tengo miedo a las alturas. Hice un viaje con mi familia y pues todos, por supuesto, los niños todavía estaban relativamente pequeños, querían subirse a las tirolesas. Yo me resistía, pero me convencieron y ya cuando me encontraba arriba de la tirolesa, bueno, el pánico total que ni me podía mover. Para no hacerles el cuento largo, terminé echándome de la tirolesa con el instructor y enfrente de mí un niño de 6 años que iba fascinado de la vida. Ahí íbamos los tres colgados en el arnés en la tirolesa. Y este tipo de actividades y de conductas que ya nos han platicado mis colegas en los niños, nos resalta la belleza de la plasticidad neuronal que se da a esa edad, que ya comentaba mi compañero Jesús, justamente se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de los niños, y ahorita les platico un poquito también en los adultos, de moldearse y de adecuar su función y las conexiones entre una neurona y otra de acuerdo al estímulo en el que nosotros nos estamos rodeando y al estímulo y al ambiente en el que estamos creciendo. Como ya mencionaron, estar rodeados de gente que nutran nuestra vida en cuanto a la forma física, emocional, realizar actividades recreativas que nos hagan felices, eso va a tener un impacto muy importante sobre la plasticidad de nuestro cerebro y en los niños es muy importante los primeros años de vida. Sin embargo, pues a lo mejor muchos de los que nos están ahorita viendo dicen, oye, pero yo ya tengo 40 años, ya pasó mi tiempo, ¿ahora qué hago, no? Pues no es así, nunca es tarde para empezar ningún tipo de actividad. Inclusive hay ya varios estudios que se han hecho tanto en modelos animales y algunos estudios preclínicos en donde se ha visto que el hacer ejercicio, puede ser un ejercicio 3-4 veces a la semana, media hora, es suficiente para poder mejorar y aumentar la actividad del metabolismo dentro de nuestro cerebro. Y ya está demostrado que incluso siendo adultos, el ejercicio puede ser un estímulo muy importante para producir nuevas neuronas. No significa que ya las neuronas con las que nacimos quedaron ahí y ya nos fregamos por el resto de la vida porque ya nos las hemos ido acabando con el estrés del día a día.
Entonces es muy importante incorporar el ejercicio en nuestra vida. Esto puede tener beneficios en diferentes ámbitos de nuestra salud, de cómo funciona nuestro organismo, a nivel emocional, como ya mencionaba Gerardo también. Nos puede ayudar a contender con estos episodios de ansiedad, de depresión, justamente porque se están liberando todas estas sustancias químicas que llamamos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, por ejemplo, y la secreción, la producción de esos químicos son los que causan esa sensación de alegría y de placer y de satisfacción después de realizar esta actividad física. Y un poco ligando a la pregunta que nos dejó Miguel en su primera intervención, pues justamente el estar expuestos a diferentes tipos de actividades recreativas y diferentes tipos de actividades físicas van a contribuir a la formación de estas nuevas neuronas y de esta plasticidad, y probablemente sea un componente muy importante a favorecer esa facilidad en estos individuos a desarrollar diferentes actividades físicas e enriquecer diferentes patrones de movimiento, técnicas, etcétera, ¿no? O sea, un deporte no se compone solamente por un tipo de movimiento, como ya nos platicaron. Se requiere de diferentes aspectos, dependiendo del deporte, a lo mejor una mezcla de potencia, de fuerza, de velocidad, agilidad, etcétera. Y el estar estimulados constantemente en diferentes tipos de actividades, por lo menos desde el punto de vista del cerebro, va a estar siendo empapado de todas estas actividades a las que estemos siendo sometidos para poder generar estos cambios en la conducta y en nuestra fuerza muscular, en nuestra capacidad metabólica, cardiovascular, respiratoria, para poder llevar a cabo estas actividades. Y me gustaría cerrar esta intervención con el comentario que hizo al inicio Gerardo sobre el estrés y sobre todo en la pandemia, ¿no? Pasando después de estos 2 años de pandemia que muchos de nosotros pues estuvimos encerrados en nuestras casas, a lo mejor hubo familiares enfermos, pérdidas en la familia, amigos y muchas otras pérdidas a lo mejor, y fue un tiempo de bastante estrés. El ejercicio está comprobadísimo que ayuda a contender contra este estrés que vivimos día a día. Cada uno de nosotros percibimos el estrés de diferente forma, diferentes intensidades. A lo mejor hemos estado sometidos al mismo tipo de estrés, pero tú respondes de una manera distinta a la que yo respondo a ese mismo estrés. Y eso se deriva de todo un historial y antecedentes que nosotros tenemos y de experiencias previas que hemos vivido. Sin embargo, una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, sana, con un ejercicio que podamos realizar, aunque sea media hora, varios días a la semana, pueden ayudar a mejorar nuestra sensación emocional y como comentó Jesús, ¿no? Esta conexión de ejercer el cerebro y la conexión que mencionó Gerardo de ser un ser integral. Mente sana, cuerpo sano. Y eso es desde el aspecto emocional hasta un aspecto neuroquímico de las sustancias que produce nuestro cerebro para la sensación de placer, de felicidad, y llevar a todas estas adaptaciones del metabolismo para la salud del mismo. Gracias, Paola. No, al contrario, súper interesante esta última idea y esta forma de cerrar el conversatorio. Pediré al doctor Jesús, por favor, nos apoye para dar esta última idea que tiene que compartir. Muchas gracias. Yo solamente quiero comentar algunas cosas con respecto a esta memoria corporal, ¿no? Ya hablamos de cómo se adquiere y una de lo que se ha descrito en en algunos estudios, principalmente es que esta destreza para que tenga un componente de memoria muchísimo más amplio, más o menos debe de tener esta práctica entre 45 y 70 minutos aproximadamente, por lo menos 4 veces a la semana, y para que estos cambios se vayan manteniendo durante un tiempo considerable, debe ser permanente durante por lo menos de 3 a 4 semanas. Y es lo que, como lo comentaba Gerardo, es la manera en cómo se van haciendo estos hábitos para poder mantener
tener estos cambios permanentes, ¿no? Y ya por último, dentro de los modelos animales, algo que comentaba la doctora Jaimes, estos núcleos que están dentro de las células, de las fibras musculares, perdón, más o menos empiezan a tener un aumento, un crecimiento a partir del sexto día de entrenamiento, esto en modelos animales. Y más o menos una ganancia aproximada del 50%, un poquito más del 50%, logra darse después de las 3, 4 semanas. Entonces, digamos que a manera de conclusión, pues hay que hacerlo, hay que tener actividad física, por lo menos 1 hora, 3 veces a la semana. Y para que ustedes empiecen a observar cambios, deben estar más o menos de 3 a 4 semanas. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, estupenda forma también de cerrar este conversatorio. Doctor Miguel, ¿le gustaría, por favor, cerrar su última idea, que es estamos a la expectativa, por favor? Muy bien, Paola, muchas gracias. Y retomando lo que vienen haciendo nuestros compañeros, yo dejaría también dos elementos en que la ciencia puede impactar nuestra práctica deportiva. Uno, ya nos dijo Lorraine, que nuestro cuerpo está hecho para que cuando hagamos ejercicio se produzcan sustancias que nos hacen sentir felices en diferentes niveles con diferentes impactos. Me encantaría hablar del cuarteto de la felicidad, pero simplemente sepamos que tenemos un montón de sustancias que nos hacen sentir felices cuando hacemos ejercicio, sobre todo aeróbico. Si estás haciendo algún tipo de ejercicio y no te sientes feliz, probablemente es que ese ejercicio no es para ti. La ventaja es que hay un montón de disciplinas. Como nos dijo Jesús, si quieres juega a los encantados o vete a caminar a un centro comercial a ver personas bonitas o ver ropa, pero muévete, actívate. Entonces, si no estás satisfecho y realmente no estás feliz en lo que estás haciendo, no sufras. El deporte no es para sufrir. Busca otras opciones que realmente te hagan sentir feliz. Y segundo, ya nada más retomando el tema a veces de los vicios que uno puede desarrollar cuando hace deporte. A veces cuando nos dan ejemplos los entrenadores de hazle así, hazle así, no siempre nos concentramos exactamente en lo que nos están queriendo decir y a veces nosotros la imagen de cómo repetir el movimiento no la tenemos del todo clara. Y metiendo mi cuchara como divulgador, si entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y entendemos los fenómenos a nuestro alrededor y lo combinamos un poquito con el trabajo de los entrenadores, podemos comprender las formas más eficientes de hacer un ejercicio. Un ejemplo, cuando yo empecé a nadar, se me hacía muy natural meter mi brazada hacia abajo, hacia adelante. Por gravedad, la deja uno caer, es cómodo, te sientes bien así. Y les costó mucho trabajo. Los entrenadores me decían, no, es que extiende tu brazada y manténla recta un ratito y luego ya le echas para atrás. Y hasta que después, haciendo un análisis de hidrodinámica, yo dije, pues sí es cierto. Si meto mi brazada hacia abajo, mi mano va chocando con el agua y yo solito me voy frenando. Y eso me va a detener y no voy a aprovechar mi esfuerzo. Y entonces cada que hago una brazada, ahora pienso, extiéndela para no frenarte. Y es un pequeño esfuerzo ajustar, cambiar ese vicio, pero el pensar ese extiéndela para no frenarte me da el ánimo y me da la conciencia para corregir el movimiento. Entonces, creo que un gran aporte que puede brindar la ciencia a cualquier práctica deportiva para competir con nosotros mismos o si se quiere competir en otro nivel es hacer esa conciencia de cómo funciona lo que estamos haciendo, entenderlo, para que así cuando repliquemos los ejercicios, los hagamos de la forma más eficiente. Muchas gracias a todos. Al contrario, nos llevamos muchas ideas para poner en práctica y le deseo dar la palabra al maestro Gerardo para concluir estas intervenciones. Muchas gracias. Trataré de ser breve, pero bueno, ya vieron que no se me da. Es muy fácil lastimarse cuando ya hemos hecho ejercicio antes y regresamos intempestivamente a hacer ejercicio porque tenemos esa memoria. Entonces, tengan cuidado, por favor, incrementen sus cargas de trabajo poco a poco, no sobrepasen, ¿no? Porque es fácil decir, sí, esa bola sí la alcanzo y te estiras y, ay, ya quedó el tobillo ahí, ¿no? O ya te lastimaste un músculo, ya los tiraste de más, no sé. Y si estás empezando, igual incrementa tus cargas poco a poco.
asesórense, busquen asesoría profesional, busquen, ¿no? Siempre es lo mejor. Y evitemos lastimarnos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con nuestro panel. Si no es divertido, híjole, pues difícilmente te vas a mantener ahí. Entonces busca que sea divertido. Y la actividad física a veces puede ser así tan diversa como ir a bailar. Y eso es extraordinario, ¿no? Y a veces hasta bailar con la escoba mientras estamos barriendo cambia la dinámica, ¿no? Porque hacer ejercicio, así me decían algunas pacientitas, digo, ¿hace ejercicio? No, pero todo el día estoy haciendo el quehacer. Ah, bueno, pero hágalo más aeróbico, ¿no? Póngale un poco más de ritmo, póngale un poco más de música y entonces esfuércese un poquito más, porque frecuentemente si caminas incluso sin esforzarte y caminas 30 minutos, sí vas a quemar algunas calorías, pero no será suficiente, como dice atinadamente el doctor Jesús, como para lograr un cambio importante o significativo. Y eso, por lo menos a mucha gente que yo conozco, dice, es que no logro bajar de peso. Híjole, es que tenemos entonces que tener otro acercamiento, pues, o sea, eso que estás haciendo no te da, entonces cambia y busca hacer otras cosas, ¿no? Seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, ¿no? Pues sería la verdadera locura, ¿no? Entonces, tratemos de no lastimarnos, mantengámonos haciendo ejercicio y mantengámoslo divertido. Si ya no te divierte, entonces cambia el enfoque o cambia actividad. Yo insisto mucho en esa parte porque si la mayoría no vamos a ser atletas de elite o de alto rendimiento, pues entonces quiere decir que estamos ahí por gusto. Y precisamente para que podamos liberar todas esas maravillosas sustancias que fabricamos y que nos ganamos con nuestro ejercicio, entonces tiene que seguir siendo divertido, ¿vale? Yo con eso terminaría. Muchas gracias. Al contrario, gracias, gracias y disculpen por el tiempo. Tenemos comentarios de Elvia Cruz, sensacional. Un excelente ponente, excelentes ponentes. Muchas felicidades por tan enriquecedora plática. Totalmente de acuerdo. Darío Córdoba, maestro Gerardo Chaparro, siempre es magnífico escucharle. Gracias por compartir. Y Eric Bernardo Zavala nos pregunta, ¿existen algunos procesos neuronales que impidan el buen desarrollo de las destrezas motoras? ¿O los procesos repetitivos son garantía de que se pueda alcanzar dichos desarrollos? ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Yo podría aportar un poquito. No sé exactamente si exista como tal un mecanismo específico a alterar o cambiar la destreza motora. Lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio, el estrés. El estrés es un factor ambiental muy importante. Puede ser el estrés de tipo psicológico, un estrés de tipo físico, que sí va a tener un efecto sobre la forma en la que nuestro cuerpo responde a la actividad física que nosotros estemos realizando. Va a tener un impacto indudable. Nosotros hemos visto que en animales, en modelos animales usando ratitas de laboratorio, si nosotros las sometemos a un estrés de tipo psicológico durante su infancia, los primeros días de vida, cuando todavía necesitan del cuidado de su mamá para poder crecer y desarrollarse de manera adecuada, puede tener un impacto muy importante el que estén estresados de esa edad una vez que llegan a ser adultos estos animalitos e impactar sobre la capacidad que tengan estos animales para realizar ejercicio ya de adultos. Básicamente, si estas ratitas tuvieron una muy mala mamá que no se hizo cargo del cuidado adecuado de estas ratitas cuando eran crías, va a generar una serie de cambios dentro del organismo que se llaman cambios epigenéticos, que es básicamente son todos estos estímulos ambientales que pueden crear ciertos cambios sobre la forma en la que se almacena y la que se transcribe nuestra información genética y va a perdurar básicamente toda la vida del animal y afectar la capacidad que tengan para realizar ejercicio, y entonces estas ratitas llegan a ser adultas con este historial de estrés psicológico en su infancia y no van a poder hacer la misma cantidad de ejercicio que hace una ratita que tuvo una buena mamá, por así decirlo, ¿no?
Entonces, sí, definitivamente hay diferentes estímulos que nos rodean, en los que nosotros nos estamos desarrollando, que sí pueden tener un impacto. Sin embargo, el tener este estrés en la infancia, pues no necesariamente significa también que ya estamos condenados a tener todos estos malestares en la vida adulta. Siempre hay diferentes técnicas, muchas de estas ya nos fue platicando Gerardo, que se pueden utilizar justamente para poder contender con estos cambios, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y no sé si Sí, sí, adelante el doctor ahora, si Miguel. me permites agregar nada más rápido, estando plenamente de acuerdo con Lorraine y la importancia de la relajación, yo agregaría un tema de visualización. A veces cuando hacemos ejercicio de forma repetitiva para dominar un movimiento, es mucho más fácil cometer errores y que no se llegue a hacer tal como no, lo podemos aprovechar. Incluso hay estudios con atletas de novatos, de atletas de alto rendimiento, contrastándolo, que los ponían a correr o a andar en bicicleta, dejándolos pensar en cualquier cosa, en lo que ellos quisieran, y luego pidiéndoles que se concentraran en lo que estaban haciendo, visualizando su movimiento conforme lo van llevando a cabo. Y la eficiencia de prácticamente todos los deportistas mejoró cuando hay esa visualización. Y incluso también hay otros estudios del poder de la visualización cuando no estás haciendo la actividad. O sea, si estoy en el banco esperando, haciendo fila, haciendo otro tipo de cosas, puedo estar pensando en mis entrenamientos, en mi movimiento al nadar, visualizándome nadando, visualizándome corriendo, y eso mismo es un estímulo que me va a ayudar a ser más eficiente cuando llego a la práctica. Entonces, ahora sí que como dijo Calimán, no hay nada más poderoso que la mente humana, y el que domina la mente lo domina todo. Entonces, aun cuando no hagamos ejercicio, con pensar y visualizarnos haciendo ejercicio nos va a ayudar a mejorar. Muchísimas gracias. Yo pediría que respondamos otra pregunta. eh, si el doctor Jesús nos ayuda a responderla, yo se lo agradecería porque hay una pregunta directa para el maestro Gerardo. Eh, Jessy Guzmán, excelente conversatorio, muy interesante y ameno. A pesar de ser, me parece, especialistas del deporte, ¿podrían comentar algo sobre la práctica tocando instrumentos musicales? Digo, si el doctor desea responderla, está perfecto, y si no, pasamos con alguien más. Sí, gracias. Este, mm, Justamente me acaba de llegar una tesis respecto a violinistas, entonces tengo la información más o menos fresca. Este, mm, Volvemos a las cuestiones repetitivas y a las cuestiones estas de aprender de la manera correcta. Y dentro de las teorías que se han manejado, es sí, muchas horas de práctica, pero más sin embargo debe de haber alguien corrigiendo, ¿no? En este sentido, porque los vicios, así como uno aprende las cosas buenas, también aprende las cosas malas. Y cuando ya no se están haciendo las cosas de manera correcta, si se siguen repitiendo por el sentido de decir, no, es que tengo que completar mis 2 horas de práctica musical, de 2 horas de práctica musical, en ese momento uno puede llegar a aprender patrones erróneos. La teoría lo que dice es, primero, que debe de uno practicar en el momento en el que esté más eh, listo para hacerlo. ¿A qué me refiero? Descansado, sin estrés, con la intención de hacerlo. La dos es cuándo parar ese entrenamiento o esta práctica. La primera de ellas es cuando se empiece a hacer de manera errónea, porque este intento de decir, ahora lo voy a hacer mejor, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer mejor, pueden haber muchas situaciones que puedan estar afectando esta respuesta. Una de ellas es el estrés, tengo que hacerlo mejor ahora, tengo que hacerlo mejor ahora. La segunda, pues la fatiga, los músculos también se cansan, ¿no? Entonces también empieza a llegar a generar algún estrés, entonces no te permite que esa respuesta vaya siendo de mejor manera. Y esta práctica correcta lo que hace o lo que viene generando es este patrón motor dentro de la memoria mnémica, eh, o de los patrones de la estructura cerebral, que hace que esto se haga de manera automática y entonces ya pasa a un nivel mucho más inferior. En este caso viene siendo al nivel de los ganglios de la base,
para poder hacer esta ejecución de manera más automática y que estos errores se empiecen a corregir de una manera más sencilla. Entonces, la práctica debe de ser en la cuestión de los instrumentos musicales, debe de ser en el momento justo, en el momento preciso, el tiempo en el cual no se cometan errores y sobre todo la práctica repetitiva puede llegar a generar cambios plásticos hasta llevarlo a un nivel automático. Muchísimas gracias. O hay otra pregunta de Federico González Medrano. Gerardo Chaparro, ¿podrías hablar de cómo se activó tu memoria muscular cuando empezaste a entrenar para el triatlón que recientemente hiciste y que ganaste el segundo lugar? Y si gusta complementar alguna de las otras preguntas, adelante, maestro. Ay, muchas gracias, Fede. Voy a correr con Federico el 30 en Querétaro, una nueva modalidad que se llama Rain Zone, Swim Run, o sea, nadar, correr, pero es en aguas abiertas y se corre en trail, es decir, a campo traviesa, y te lo alternan. Nadas, corres, entonces tienes que correr, nadas con tenis y tienes que correr con las paletas, con el pull boy, la gorra, los goggles. Muy divertido. Él va a ser mi pareja, vamos a hacer 8K. Sí, a mediados del año pasado yo pesaba 98 kilos por la pandemia, ¿no? Y con procesos emocionales adversos, con ataques de ansiedad y de pánico. Hasta que yo dije, caray, pues sí, yo sé de esto, ¿verdad? Yo soy psicólogo y sé sobre el deporte. Y entonces empecé a modificarlo. Lo primero fue hacer una ceremonia para mis duelos. Dije, tengo que cerrar los duelos. Y entonces me inventé una ceremonia porque como no podía ver a nadie, ¿no? Y no podíamos hacer las ceremonias que normalmente hacemos para trabajar los duelos, me inventé una ceremonia y lo hice. Y de ahí entonces empecé a retomar el ejercicio. Lo primero que hice fue la bicicleta, porque en la México Pachuca, en el acotamiento de la México Pachuca, se pedalea muy bien y no te encuentras a nadie, ¿no? Y entonces así fue como lo fui retomando. Y retomando las preguntas anteriores sobre la música, de lo poco que, digo, de lo poco que comparten todos los grupos todos los grupos humanos es la música y por lo tanto el placer que ésta genera. Muchísimas gracias. Estamos ya a punto de terminar este increíble conversatorio. Me llevo muchas ideas, sobre todo esta filosofía de la memoria del cuerpo. Está desde que nacemos hasta que cerramos los ojos por última vez en esta vida y es placentera hacer ejercicio. Muchísimas gracias por su hermosa participación, por sus grandes aportes teóricos y de vida. Muchas, muchas gracias y por favor continuemos en la fiesta, sigamos de fiesta en otros conversatorios y actividades. Soy Paola González, fui moderadora de este gran conversatorio. Buen día.